A disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar así de juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente elegirnos y plantearnos si podemos combinar nuestras respectivas imaginaciones. Al fin y al cabo, saben que hay un montón de programas de radio en un montón de radios a esta misma hora, y si ustedes eligen la apuesta, la propuesta de la M530 es porque saben que aquí pretendemos compartir experiencias con ustedes. Partimos de una idea básica de Ebe Bonafini, que decía que cuando elaboramos un cachito el concepto nos deberíamos dar cuenta de que la radio, o tal vez la buena radio, ¿no?, termina funcionando en los teatros de la mente. Podríamos agregar en los pasillos de la memoria, de tal manera que aquello que consumimos en apariencia, aquello que nos entra por los oídos o por la vista, ahora en la era de la transmisión televisiva de la radio, lo que llamamos el streaming, una vez que circula, tal vez nos despierte emociones, esperanzas, sensaciones, tal vez lo que ingrese a modo de consumo una vez que empieza a andar por los caminos interiores, por el cerebro, por la mente, por el alma, por el ánimo, por donde quiera que fuese, nos permite a nosotros la evocación, por ejemplo, o la emoción de saber que aquello que está ocurriendo coincide más o menos con nuestras propias vidas. De eso se trata para nosotros la experiencia de hacer radio con estos contenidos en estos momentos, eligiendo entre todas las agendas posibles una agenda propia, sin caer en la trampa cazabobos de la agenda que el poder tiende para, por un lado, ocultar con pantallas y cortinas de humo aquello que está ocurriendo, y por otro, para hacernos creer que la única realidad posible es la que transita los vericuetos de los caminos que el poder alfombra hacia sí mismo para estar siempre en el centro. Nosotros creemos que mirando la era se percibe muy fácilmente cómo hay cosas que todo el tiempo llaman la atención, pero no justamente por lo bueno, sino por lo malo, y cómo mucha gente va como la abeja rumbo a la flor, a buscar el polen ahí, como si eso fuera el manantial de la trascendencia, de la verdad, de la riqueza. Creemos que la comunicación en la contrahegemonía y también en la resistencia a la crueldad y al salvajismo de la era debe procurarse otro tipo de contenidos para no sucumbir, no caer en el abismo de la trampa tendida por los otros, que son hábiles, son astutos, hace mucho tiempo que trabajan al respecto, tienen expertos asesorándolos y además tienen un poder sobre la comunicación propia y la comunicación ajena que no hace falta ni siquiera describir. De no haber sido así en el tiempo reciente, pero un largo tiempo reciente ya, no estaríamos en el mundo en que estamos, no serían presidentes los sujetos que son presidentes. Metiéndonos en la agenda propia, hoy vamos a celebrar el cumpleaños número 85 de una gran figura de la historia de la cultura popular de la Argentina. Nació como Daniel Cancio Toro, lo conocemos como Daniel Toro, un 3 de enero de 1941. Podríamos decir que Daniel Toro, que tuvo una vida prolongada, muy accidentada y con una enfermedad muy importante, se fue ayer nomás, el 25 de mayo de 2023, pero que su obra está volviendo, incluso de este modo. El modo en que un grupo de músicos salteños publica hoy, en el día de su cumpleaños, 2 discos llamados El Canto Herejo, que son versiones de esta era de canciones importantes de Daniel Toro, autor, compositor y enorme intérprete. Este grupo se llama Club 20 y es su versión 2026 de Para ir a buscarte. Letra del maestro rural Ariel Petrocelli, música de Daniel Toro.
Un disco que se publica con el apoyo del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. Para ir a buscarte he vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto. Un día el cómico José Marrone, dueño de un espontaneísmo verbal muy evidente, para elogiar a Daniel Toro, que tenía sus ancestros en los pueblos originarios, le dijo: vos tenés el mapa del continente en la cara, Daniel. Para ir a buscarte solté las amarras de mi esperanza y el potrón de mi corazón. En los años 60, cuando avanzaban las invasiones bárbaras, aquellas que quisieron cambiar el ADN de la cultura en la música popular en la Argentina, sepultando el tango en el olvido de sus épocas felices, activando para que el folclore fuera un folclore descomprometido, metiéndole fichas al bolero, la música centroamericana, los éxitos melódicos europeos. Cuando hubo en la batalla cultural un esfuerzo evidente del imperio estadounidense a través de sus discográficas y multinacionales de achatar la cultura nacional y suplantarla por una cultura supranacional, surgió la idea de que tendría que haber también folcloristas románticos que compitieran con los boleristas. Lo mismo decían para los tangueros. Y Daniel Toro, con su extraordinaria voz, era clave para eso. Solo que Daniel Toro era un tipo con compromiso político. Y entonces sí, grabó canciones folclóricas de tenor romántico con arreglos de grandes músicos que trabajaban en los grandes sellos, pero se guardó el privilegio de opinar cantando. Esta es la versión de Melania Pérez del disco 2026, de este disco que está saliendo hoy, de Cuando tenga la tierra. La misma dupla. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Esta canción y otras le valieron a Daniel Toro una persecución muy específica durante la dictadura militar. Él llevaba una década de artista consagrado, de reunir multitudes en Cosquín y otros festivales, de grabar discos con gran venta. Cuando tenga la tierra. Fue la última canción que cantó en público Mercedes Sosa antes de decidir partir de la Argentina, ya que cuando la interpretaba en La Plata, ella y todo el público terminaron detenidos y gravemente afectados en sus ánimos. Te podían meter preso por cantar o escuchar esta canción en público en la dictadura. Cantaré. Porque en la radio obviamente no la pasaban ni en broma, ya nadie la iba a grabar. Campesino, cuando tengas la tierra, sucederá en el mundo. Daniel Toro escribió y publicó esta canción en 1971. Había otra dictadura. Secaré con mis lágrimas. La cantora Melania Pérez la interpreta junto al grupo Juanetes. Y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Una canción sobre la reforma agraria. Dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra le pondré la llena de nube algunos de los tópicos poetas. Por otra parte, los tópicos poéticos de Ariel Petrocelli, un enorme letrista de la historia del folclore. los hombres y las mujeres conmigo. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas. Hoy, en homenaje a este cumpleaños 85, más adelante iremos a por ello, los productores han decidido liberar una película, El Nombrador,
que intentó y logró contar la historia en forma de documental de Daniel Toro, porque esa historia es poderosa. Cuando empezó la persecución de la dictadura, las cuerdas vocales de Daniel Toro, que era un cantante de un registro impactante, empezaron a registrar el sufrimiento. Dejó de cantar en público. Ese sufrimiento se convirtió en un cáncer. El cáncer lo enronqueció hasta límites imposibles. Y una y otra vez, tratando de desafiar la lógica de lo que había ocurrido, y pese a que ya había terminado la dictadura y había pasado el tiempo y el reconocimiento era unánime, pero lejos de los lugares en que el poder manda, siempre quiso volver a cantar soñando con lo imposible. El melodismo de Daniel Toro es un caso casi único en la historia. Reitero esto de que escribía músicas de temas muy importantes, hizo canciones con letra propia, pero además cantaba, y cantando era una figura central a partir de la segunda parte de los años 60, cuando empezó su carrera solista. Esta es su versión original de Cuando tenga la tierra. Notarán inmediatamente los arreglos comerciales, podían ser exactamente los mismos de Leonardo Fabio, de Sandro, de Palito Ortega, con que la discográfica ornamentaba su carrera e inducía a que lo suyo fuera considerado, a pesar de la temática de este tema, dentro de la música melódica. A él le daba el piné para ser un cantante melódico. En muchos temas de Ariel Petrocelli, ni hablar por ejemplo del Antigal, asoma un perfil político reivindicatorio no solo de los pueblos originarios, sino de una estética latinoamericana a la hora de narrar y escribir. Una especie de hipotético surrealismo norteño. Que salta sobre las circunstancias y va muchísimo más allá. Lo vamos a escuchar a Daniel Toro contando que él creía que Petrocelli era un sabio, que a veces ni entendía lo que Petrocelli escribía, que él lo musicalizaba y que después las palabras le quedaban sonando en la conciencia. La historia que puedo contarles se trata un poco, vamos a recordar a mi querido e inolvidable amigo Ariel Petrocelli. Ariel era un superdotado, un genio realmente maravilloso, con una riqueza verbal increíble. Y cuando él decía cosas, parecía un sabio. Y yo aprendí a hacer, a ponerle música a las letras de él sin entender lo que él decía. Me maravillaban sus palabras. Por ejemplo, para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Después, tus ojos arañan un pedazo de la noche. Y un día le dije, mira, ando enamorado y quiero darle una serenata a una chica que es la que hoy es mi señora. Y él hizo la letra de acuerdo a lo que yo le pedí. Bueno, dice, venite dentro de unos días, nos encontramos y te doy una letra. Y me dio para ir a buscarte, ¿no? Una letra, después canción para después, una cosa maravillosa. La voz que escuchan de Daniel Toro es la voz afectada por el cáncer que le ocasionó la tristeza y la angustia de la persecución de la dictadura.
Las canciones que hemos ido compartiendo, Cuando tenga la tierra, Para ir a buscarte, son parte desde hace mucho tiempo del repertorio central del folclore argentino. Aquellas canciones que cuando se evocan, se escuchan, se cantan en festivales, en recitales, en teatro, inmediatamente le significan a la gente, al público, un lugar conocido y hermoso. Pero tal vez la canción que más lejos ha llegado de Daniel Toro es una que no tiene letra de Ariel Petrocelli, sino letra de un periodista y escritor cuyo apodo era Julio Fontana. Su nombre real era Julio César Vicio. Es un clásico inolvidable, Samba para olvidarte, de la historia del folclore argentino, que tiene una génesis rarísima. Fue escrita a pedido del Festival de Cosquín para participar en un concurso y completamente a distancia. Fontana, Vicio, vivía en Mar del Plata, Toro vivía en Salta en un momento en que no había ni telediscado ni comunicación directa, y Toro le llamó para decirle: ¿tenés una letra para un tema? No, le respondió Fontana. No sé para qué volviste. Y horas después Si yo empezaba a olvidar. creyó que con No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar, tenía material. Lloré cuando vos te fuiste. Hizo falta que pasara mucho tiempo para que esta samba fuera exhumada, tal vez por Mercedes Sosa en Cantora, cantada con Diego Torres y con Facundo Ramírez en el piano, para que reverdeciera completamente. Yo prefiero callar. Es más, se grabó tantas veces con el nombre equivocado y fue presentada tantas veces como Samba para olvidar, que Daniel Toro en el documental insiste en recomendar un disco. Acordate que es para olvidarte, no para olvidar. Qué pena me da saber que Incluso en un disco del mismo Toro, después de la primera versión, salió con el nombre equivocado. solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Si cualquiera hace el ejercicio de escuchar cómo cantó Toro en los 60 y los 70 tempranos, y cómo quedó después su voz, haciendo que algunas apariciones suyas, participando de los homenajes, incluyendo allí a sus propios hijos cantores, fueran como la aparición de un fantasma, de un espectro. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi Al lado de otros cantores populares, cantores de masa del folclore de los años 60, Horacio Guaraní, Hernán Figueroa Reyes, Roberto Rimoldi Fraga, con todas las diferencias, José Larralde. Es posible que Daniel Toro haya estado en el medio de un diseño de la carrera que lo debió haber proyectado mucho más allá de no haber ocurrido lo que ocurrió: Videla, Macera y Agosti. Olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Hace 25 años tuve la suerte de acompañar a Mercedes Sosa en un recital en la frontera de Argentina con Bolivia, muy al norte de la Argentina, y esa vez cuando ella cantó con un pulmotor a mano, porque se quedaba sin aire como tantos otros en la altura de la Puna,
Cuando tengo la tierra delante de pueblos originarios que habían ido descendiendo del otro lado del río. Hay una transmisión de la televisión pública de entonces con Pablo Markovsky en la conducción. Consideraba que fue el mejor momento de toda su carrera. Que esta versión de Cuando tenga la tierra, Petrocelli Toro, en Jujuy, una tardecita, en altura, ante el paisaje originario, con los pueblos originarios presentes, era carnaval. Había adquirido su sentido más pleno. Estaba Lilena Herrero de invitada sobre el escenario, aunque no cantó en este tema. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida. La versión de Cuando tenga la tierra de Mercedes Sosa está en el final de la película de Dolores Fonsi, Belén. Nuestro vino cantaré, cantaré. Mercedes se conmovía mucho en la parte recitada. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas. Es posible que en América Latina, para millones de marrones, esta canción sea un himno y para otros una declaración de principios. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro. Tenemos muchos oyentes participando con nosotros en el programa, en este que es nuestro primer programa de la temporada 2026. Será un dulce racimo. Y en que, aprovechando el tiempo del verano y sus posibilidades, estamos trazando un arco grande de homenaje a los que nos parece un artista imprescindible y muy ninguneado. Y no es el ninguneo del paso del tiempo y el olvido, sino también el ninguneo programado. Porque callando a Daniel Toro se callan estas palabras, por ejemplo, estas músicas. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, 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 cantaré. Pero hay un tema de este repertorio, el repertorio que cantó Daniel Toro con letras de Ariel Petrocelli y música propia, como el Antigal, que ocupa un lugar completamente diferente al resto, porque es una canción muy difícil de cantar, que él podía cantar porque tenía su registro, y que en voces de muchísimos otros intérpretes, Mercedes Sosa, Samba Kipildor, ha dado vueltas y vueltas sin que todo el mundo, será el órgano del maestro Scioli en los 60, pudiera entender exactamente todos los sentidos. La recordamos así en la versión original de Daniel Toro.
cuando él parecía un principito de los pueblos originarios desembarcando en el gran negocio de la música y tenía mucho que cantar. Pero en este siglo, en el siglo XXI, en medio de su ascenso al estrellato, Abel Pintos grabó una versión extraordinaria, casi a capela, evocando los viejos cementerios de los pueblos originarios. La versión del Antigal de Pintos es notabilísima. En tu viejo brazo se quedó el ayer, rescoldo del alma, arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás, cavó la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirte entre la soledad. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril mojando el Antigal. Lluvia que viene de Dios antiguo, el cansancio y lento su andar. Tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final y la luna aquella ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró y dejó sus huellas hacia el norte. Buscó camino para ya morir y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral, anda por tus venas desde que se fue y levanta tus ojos negros para cubrirte, muerto y leal. Clavó su pecho en la roca como una herida, sin gritar su voz se oyó en el cielo, hecha una maldición. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril mojando el Antigal. Lluvia que viene de Dios y antiguo el cansancio y lento su andar. Tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón.
La versión de Abel Pintos en su disco Sueño Dorado, les recomiendo el video de este tema a partir de la creación original de Daniel Toro, que si solo hubiese sido un intérprete, por ejemplo, si solo hubiera cantado así, Canción para un niño en la calle, el poema de Armando Tejada Gómez con música original de Ángel Ritro, que ha llegado también hasta acá, por su temática hubiese sido enorme, ¿eh? Para quien se preguntara, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué celebran los 85 de Daniel Toro que ya no está? Yo podría responder, y tal vez porque si no, no lo hace nadie. O tal vez porque nos gusta así y estamos seguros de que le gusta a muchísima gente. ¿Qué dice una parte de esa gente? Leo los mensajes que llegan ahora a través del WhatsApp 11 32 0 0530. Hola, soy Ofelia. Qué genio, qué conmovedor escuchar a Abel Pintos interpretando así El Antigal, qué hermoso. Lali de Castelar, gracias por pasar esta maravilla completa. Gracias, gracias, gracias. Augusto de Caballito, hermoso el homenaje a Daniel Toro, emociona. Tuve la suerte de escucharlo en vivo. Me gusta mucho la versión de Abel Pintos. Eso es para pocos. Daniel Toro publicó 14 discos en los primeros 8 años de su carrera. Y después 7 más y nunca más. Y el último disco fue en 1984, hace ahora 42 años. Gracias por cada homenaje, gracias por darnos este alimento cotidiano, dice Liliana de Villo Crespo. Tu agenda propia y nuestra, memoria, pensamiento, arte, cultura. Muy emocionante, dice Mario Borra, este merecidísimo homenaje a Daniel Toro. Tengo entendido que el Chango Nieto le dio una mano muy grande luego del cáncer. Muchas gracias por recordarlo, nos escribe desde santos lugares. ¿Cómo emocionan estos relatos? Dice Leo desde Castelar. Poli, cuando tenga la tierra, cantado por La Negra, es el maravilloso final de Belén, la peli de Dolores Fonsi. Gracias por repasar bellamente las obras de tantos artistas. Abrazo desde Lomas del Mirador. Seguimos con el Cristo americano de la lista de temas de Daniel Toro para que continúe leyendo los mensajes. Carlos, el tema Pancha de Daniel Toro, nos cuenta Carlos Marrúpez de Salta, lo cantó Tumparenda y nunca más se escuchó. Pancha, que lejos tu rebaño, tu casa, con tu vestido y zapatos blancos, viniste a la ciudad a trabajar de muchacha. No muy lejos de mi patria. Los que fueron a matarle. La versión de la Bruja Salguero de Cuando tenga la tierra también es hermosa, dice Patricia. Carlos, se escucha muy bien la radio por AM. Soy Leo de Cañada Gómez, Santa Fe, feliz año. Se escucha muy bien la radio. Allí va con aquel niño remontando la esperanza por los días prometidos de esta América sangrada. Allí está con los juglares amaneciendo. Gracias por estos enormes programas, gracias por este recordatorio de Daniel Toro y Ariel Petrocelli. No puedo parar de llorar, eternamente agradecido, dice Antonio desde Martín Coronado. Con este programa, dice Julio, que tiene un número de teléfono de Brasil, me devolviste mi infancia. Pensar que cuando se presentó en Cosquín Daniel Toro yo estaba ahí. Soy Julia y mis veranos en Tanti están teñidos por tu voz. Qué lindo, gracias. Hola, dice Mario de Mercedes. Daniel Toro fue un gran intérprete y compositor. Vi la película documental. También porque el folclore es nuestra identidad. Nos escribe desde Mercedes.
Gracias por ser quien homenajea a Daniel Toro, nos dice José Luis Taboada. Como acabas de decir, no veo otros que lo hagan. Excelente. Gracias por el homenaje, Eduardo de Tigre. Un saludo enorme, muy buen año para todos, con más justicia y sin presos políticos. ¿Quién dice que no está Daniel Toro? Dice Laura desde Miramar. Estará por siempre, igual que Armando Tejada Gómez, Mercedes y tantos otros. Imperdible belleza, Poli, feliz año. Héctor nos escucha desde Trelew. Hola, soy María, desde Mar del Plata. Gracias por recordar a Daniel Toro, un artista inmerecidamente olvidado. La samba para ir a buscarte es una de las más bellas que he escuchado. Este programa es pura emoción. Perdón, a Daniel Toro, para descubrirlo mejor habría que empezar a escucharlo por los nombradores. Una exquisitez, dice Carlos desde Salta. Y nos vamos por Zumbo rumbo a Córdoba, donde está Silvia Majul. ¿Estás en Córdoba, Silvia? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo andás? Muy bien. No te veo, ¿ves? ¿Vos? Muy bien, aquí homenajeando a Daniel Toro y dispuestos a contarle a la gente sobre la liberación de la película que ustedes hicieron, del documental sobre Daniel Toro, que se llamó El Nombrador, y la verdad lo puso en el centro de donde debía estar después de mucho tiempo de olvido. Bueno, muchas gracias. Si fuese por mí, te seguiría escuchando, porque la verdad estuve escuchando hasta ahora, y la verdad que es muy lindo cómo rescatás su calidad vocal, los arreglos musicales, viste, de la orquesta ahí en Cristo Americano, de José Carli, bueno, nada. La poesía, las duplas que armaban en esos tiempos, como el caso de Ariel Petrocelli, tremendo poeta. Y sí, la idea es liberarla ahora en enero, porque la película ha seguido recorriendo, a bien de que es del 2021, ha seguido recorriendo diferentes lugares, festivales, encuentros. Vos sabés que esta película se estrenó en Rusia, te conté, ¿no? No recuerdo, pero qué bueno que haya sido así. Se estrenó en Rusia porque justo había un festival de música argentina, fanáticos argentinos, a través de un changuito, Maxi Ojeda, de Rosario, y bueno, me la pidió para estrenarlo, o sea que antes de Canal 7, porque estamos en pleno año de la pandemia, se estrenó en Rusia, al aire libre, y bueno, y con un montón de fanáticos del folclore argentino, allí en ese país, y a través de Mercedes Sosa fue también muy conocido en otros países, Daniel, y este año, como dijo un oyente ahí recién, es cierto, muy presente Daniel Toro. ¿Sabes qué? En otro documental que lo vi fue en Tafí Viejo, donde está Juan Palomino, actúa Juan Palomino, una serie que también está. Sí, claro. También ahí. Es bueno, qué bueno que esté, porque durante mucho tiempo hicieron todo lo posible por ignorarlo y por borrarlo del mapa. Vamos a compartir ahora con los oyentes de radio y los que están mirando también en el streaming el tráiler del Nombrador. Para los que escuchan, van a escuchar las voces de Daniel Toro, de Abel Pintos, de Víctor Heredia, de Julio Fontana, o sea, el autor de la letra de Samba para Olvidarte, y de Teresa Parodi. Me parece mentira haber hecho todo esto. Todo es una ilusión que nace y se va. Lo que Daniel hizo con la música lo hizo porque Dios supo encontrar en él una forma maravillosa de expresarse. Cuántas cosas que le salen a uno en una carrera, las palabras. Pero después pasa todo. Para mí fue, si no uno de los más grandes, el mejor cantor popular que tuvo este país. Pero soy un toro fuerte, porque me sobran los leños. Me sobraban los leños, sí me sobraban. Fue un melodista número uno, indudablemente. Sin conocer música, pero un melodista incomparable.
Creo que es uno de los autores centrales de la música popular argentina, que ha calado hondo en el corazón del pueblo, porque ha sabido interpretar su más simple sensibilidad. Con el trabajo terminado y resumido en el talento de aquel que sintetiza contenidos en una baldosa así, está claro que es muy emocionante y hermoso el trabajo. Ahora, ¿cuánto tiempo les llevó y por qué iniciaron la idea de hacer una película sobre Daniel Toro, Silvia? La idea fue que, primero que fue uno de los primeros artistas que trabajé en comunicación, después del regreso de... Él regresa después de esa larga enfermedad siempre tuvo ese cáncer entubado en su garganta, desde la época de la dictadura. Entonces, pero regresa como a acompañar a su hijo Facundo, regresa con sus hijos en el año 95 más o menos. Entonces, ahí estaba iniciándome en el trabajo de prensa y comunicación. Así que cuando estaba haciendo mi primer trabajo de cara dura nomás de Ramón Navarro, que partió el año pasado, en el 2025, Un pueblo hecho canción, que esa sí está liberada porque ya casi cumplió 10 años, me pregunta la hija de Mariana Carrizo, quien me acompañaba, que es una gran cineasta, Fidela Carrasco, la Michu, me pregunta si tuvieses que hacer otro documental, ¿de quién harías? Y le digo a Daniel Toro. Y hablando con Modesto López, que seguramente lo conoces, sí. todo mi tiempo era pensando en que quería hacer una ficción. Y me dice Modesto, me acuerdo en la puerta del Conex, me reta y me dice, lo tenés vivo, andá y filmalo. Así que bueno, eso fue en el 2017 que estrenamos la de Ramón Navarro, así que en el 2019, antes de la pandemia, desde Cosquín, que habíamos ahí entrevistado a Víctor, a Teresa, a Abel Pinto, a varios, nos fuimos directamente a Salta. Y cuando volvimos, 2 días después vino la pandemia, pero bueno, para mí era importante rescatar no solamente su obra, que en sí es tremenda, pero sino saber que estuvo más o menos, o sea, estuvo poco tiempo en los escenarios, o sea, tuvo 9 años en los escenarios antes que le agarre ese cáncer, y después prácticamente desapareció de la escena, ¿no? De la escena de decir, hoy en día que se festejan 30 años en el escenario, tal artista, 50 años interrumpido, Daniel Toro tuvo 10 años. Breve, pero mirá las canciones cómo llegan, que hoy en Salta están estrenando un montón de pibes de bandas rockeras, temas de él, ¿no? Qué emocionante eso de que su obra transcurra, esté sobre el mismo nombre de Daniel Toro. Salte las barreras del tiempo, ¿no? Ahí la clave. Eso. Independientemente de la voluntad de cualquiera, es un asunto que no decide nadie y que decide el inconsciente colectivo, una vez que escucha y retiene y quiere más y recuerda con cariño. ¿Cómo vivía Daniel Toro cuando ustedes lo ubicaron, ¿no? ¿Vieron aquellos que están escuchando o mirando? En 2017, o sea, hace 9 años empieza un proyecto, lo que tarda un proyecto en llevarse adelante, en cristalizarse, en estrenarse, en llegar ahora a la liberación del contenido para mucha gente. Vivía en modestas condiciones, vivía en la ciudad, vivía en las afueras. ¿Dónde estaba Daniel Toro cuando ustedes viajan a encontrarse con él? En el 2019, cuando vamos específicamente a filmarlo, después de convencerlo porque él no quería saber nada, que vienen de gente de otra generación, ¿cómo vas a exponer mi vida en una pantalla grande o parte de mi vida o algunas cosas? Y fue muy charlado los temas que íbamos a tocar, el tema de la dictadura, el tema de ciertos temas, porque en 18 temas resumimos 1 hora 20. Estaba viviendo en Vaqueros, a 20 kilómetros, una casa muy linda, y estaba con sus plantas, y como que no tenía ganas. Fue difícil convencerlo, porque inclusive estando ahí, y ya una vez que había dicho que sí, tampoco nos quería destinar un día entero, ¿viste? Y bueno, por medio de Daniela Toro, que se encargó de toda la parte musical, un poco también de la banda sonora, donde sabés que están todos los que participaron, más o menos hasta Ricardo Mollo. Por medio de Daniela, que también es música, lo pudimos convencer.
Así que bueno, rescatamos muy poquito. Si ven la película documental verán que más son colegas opinando de él que él mismo hablando de su propia vida, porque él es como que sentía que ya su obra estaba, listo, ya hice lo que tenía que hacer, no me jodan, era. Claro, y además supongo que para alguien que tuvo una voz bellísima, una voz de canario, haber quedado con las cuerdas vocales tan afectadas, que de tal manera que hay que hacer un esfuerzo a veces para entenderlo, el cáncer que lo acompañó durante casi 40 años de su vida, no debe haber sido fácil tampoco hablarle al público desde esa perspectiva. No, y después también fue un proceso donde vos imaginate una persona de 80 años que vuelves a traerle, porque por ejemplo rescatamos una cinta del año 66 y se la mandamos. Entonces verse él cantando cuando tenía 19 años, los guitarristas, el Rata Barrio Nuevo, 17. O sea, todos changuitos, y ver ese trabajo. También ver el tema de que la charla con el psicólogo, de por qué, o sea, como a los 80 años, vos darte cuenta por qué habías perdido también un poco la voz, ¿no? Toda una cuestión de que removía sus emociones, así que, pero él estaba tranquilo con lo que había hecho, él quería como descansar, disfrutar de sus nietos, y me parece que gente que es muy grande, Carlos, es la sensación que tengo yo, es muy subjetivo. Siento que no es como no consciente lo que hablamos hoy de la conciencia, ¿no? De la palabra en sí, sino que no sabe nunca lo grande y lo mucho que ha hecho. Claro, estaba en la etapa del descanso del guerrero, si se quiere, y tal vez cuando el guerrero descansa, no hay que interrumpir su descanso ni importunarlo. Sin embargo, hay también otra decisión de aquel que comunica, de aquel que piensa, que es cómo voy a dejar que esto se pierda en el tiempo, que solo sea recordado sin que haya un apoyo fílmico, sonoro, que ayude a preservar y que un día, a lo mejor dentro de 100 años, alguien quiera bucear quién fue Daniel Toro, y además de lo que se verbalizó o de lo que se escribió, haya un documento en estos términos, un documento artístico al mismo tiempo y con imágenes de toda su vida. Silvia, gracias por haber charlado este rato con nosotros, gracias por lo que haces, además que para nosotros es completamente fundamental en este marco de un Estado que atenta contra la cultura nacional y contra sus exponentes y artistas, como ha ocurrido en otras épocas, y el caso de Daniel Toro es un ejemplo. Haya otra gente que hace exactamente lo inverso, rescatar, pulir, poner en valor y en todo caso sembrar en los otros la posibilidad de que, bueno, acá está, estos son los grandes valores de la Argentina. Sí, es una manera, no, gracias a vos también, porque siento que todos somos comunicadores y todos somos nexo y estamos como en tiempo de desmonte, estamos sosteniendo los quebrachos como podemos, ¿no? Desde nuestro lugar. Así es, de eso se trata, esa es la tarea. Abrazo grande, Silvia. Abrazo grande, Carlitos. Hablando de la versión de Ricardo Mollo con Nadia Larcher en la película El Nombrador, Cuando tenga la tierra, en este homenaje a Daniel Toro que compartimos con ustedes y tantos oyentes escribiéndonos. Que mi padre Martín María de Vicente López, qué programa. Teresa Parodi la semana pasada, hoy Daniel Toro, maravillosos homenajes, sensibilidad, arte, información, reflexión, muy bueno. No sabía tanto sobre Daniel Toro. Gracias por compartirlo, Daniel Toro, dice Clemente, es muy bello. Está en Mendoza y dice, estamos aquí muy emocionados. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla. Buenas tardes, compañeros. ¿Podrían hacer una lista de los mejores cantantes folclóricos de protesta y demás latinoamericanos? Dice Laureano Andenmatem. Y en el mar de las uvas, nuestro vino. Buenas tardes y feliz comienzo de año, dice Natalia Lanís. Tengo el volumen al palo y grabando para mandarle el programa a mi mamá, que así podrá escucharlo en Córdoba. Seguimos a Daniel Toro por generaciones. Ahora lo hacemos con Facundo y sus Nombradores del Alba. Cuando tenga la tierra. Mirta Gairó. Poli querido, gracias y gracias por Daniel Toro. Es el único artista al que le pedí un autógrafo en mi vida. Buen año. Así lo empezamos hermoso. Luna nueva.
Este programa es un lujo, dice Celiana. Casi que un refugio para mí, siempre iluminando. Mi agradecimiento con el alma desde Salta. Una orquesta donde canten los que piensan. Entre lágrimas emocionadas, nos cuenta Julia Gamberti, celebro mi dolor de rodillas, porque él me hizo apurar la siesta para escuchar el programa. Que la vida será un dulce racimo. Qué hermosa esta semblanza de Daniel Toro, dice Carlos Caputo. También nos sirve para volver a la fuente de temas que se hicieron universales. Nos saluda desde San Cristóbal. Mi padre, Carlos Escapatura, fue otorrinolaringólogo y atendió a Daniel Toro. No sé si fue exactamente quien lo operó, pero sí recuerdo que me comentó que lo estaba atendiendo y que como buen amante del folclore lo admiraba mucho. Dos gargantas hiper privilegiadas, las de Ricardo Mollo y Nadia Larcher. Parte de la película de Silvia Majul, del Nombrador, ¿eh? Se fue mi voz y el alma mía se fue con ella. Y esta es la voz de Daniel Toro en la propia película. Vaya a saber dónde andará mi otra mitad. Tonolec. Samba para olvidarte. Cuando mi hijo era niño y mi nieta pequeña en España, yo les cantaba para dormirlos Samba para olvidar. Y otra que no recuerdo el nombre, para ir a buscarte todas las noches. Además, cuando estás en otras tierras, esas canciones tienen un doble significado. Nostálgico y hereditario para les niñas que estaban fuera de nuestra tierra, gracias por la memoria. Soy la jubilada indigente. Además de toda su calidad vocal, nos cuenta Cecilia, que escribe desde Salta, la humildad de Daniel Toro era igual de grande. Un tiempo, ya retirado de los escenarios, vivió en mi barrio y solía cruzarlo bien temprano, cuando yo salía a trabajar y él salía a caminar, y cuando lo saludaba y le decía maestro, él sonreía con mucha humildad. Era un grande en todo sentido. Estoy trabajando, nos cuenta Sergio Mastríaco, como operador de sonido de eventos de folclore, y con programas como este que están haciendo, me estoy desasnando de lo que me perdí de aprender de música popular argentina. Me estoy poniendo al día. Qué bueno. Gracias por el merecido homenaje a Daniel Toro y también a Ariel Petrocelli. Dice Estela Maldac que este año ocurre un milagro y se termine la entrega y la destrucción de la patria, del corazón de la ciudad como la radio. Silvia Cittadini de Villa Pueyrredón, cuando niña aprendía estas canciones folclóricas, Mollo es un gran rescatador de estos autores y cantantes. Ahora también hay jóvenes como Milo J. Feliz año y gracias por no olvidar. Tan profundo todo, tan profundo, dice Susana de Chilaver. Me encanta este programa, Marta Mier. Me queda lejos para ir a hacerte algo,
por aquí, soy de La Reja. No hace falta. Con que escuches y comentes está muy bien. Hermosa esta evocación de Daniel Toro. Abrazos, nos dice Sebastián Varela. Si solamente pasáramos los mensajes de los oyentes, estaríamos todo el programa, ¿eh? Gracias por mantener y difundir siempre vivo a los artistas grandes como Daniel Toro, dice el Indio Vaca, Ariel, La Negra y todos aquellos seres que nos pasaron emociones y no pasaron en vano por la vida. Más que nada nos legaron una misión. Querido Carlos Polimeni, ni en Salta se escucha semejante homenaje a Daniel Toro. Es uno de los pocos programas de radio que rescatan la obra de Daniel. Gracias, abrazo fraterno. Este programa es único, gracias por el homenaje a Daniel Toro. Excelente, Fátima de Palermo. Jorge Pincheski tiene una versión de Para ir a buscarte, Ramiro de Congreso. Y también otra muy buena de Vidala para mi sombra, que no es de Daniel Toro. Desde Aguas Verdes es muy importante la calidad y compromiso del programa. Ana María González de La Plata. Gracias por este recuerdo homenaje a lo mejor de nuestro cancionero popular. Además, Mónica Almagro, recordamos una época en que nuestra sociedad proyectaba otro modelo de país. En una parte de lo que evocamos sí, en otra parte no. Era la sociedad de las dictaduras militares recurrentes. Solo que ahora no hacen falta las botas para llevar adelante los planes de los imperios. Ahora lo están logrando con votos, aunque nos pueda parecer increíble. Es hora de cambiar entre todos esta realidad. Intentamos contar, lo dijo también Silvia Majul, como aquellas cosas que a algunos les parecen puro asunto del pasado, recuerdo, nostalgia, un tiempo oído, para otros es no solo presente, sino que está apareciendo el disco El Canto Hereje, Jóvenes Rockeros y Alrededores, en este año 2026, repasando aquel repertorio y versionándolo de otra manera. Hablando del Daniel Toro original, el seclanteño, otro de sus mega éxitos, de aquel momento en que su voz alumbraba un camino distinto. Y nadie podía saber que su trayectoria inicial, la que sembró la semilla, apenas duraría 9-10 años. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. Abrazo a Matilde de Ushuaia, que dice: con vos regresa la esperanza cada tarde, una bocanada de oxígeno. Lento camina como su sueño.